Bienvenidos a Susurros de la Bruja Encantada. Lo que vas a escuchar hoy es un aviso, porque hay cosas que no empiezan con gritos ni apariciones. Empiezan con un detalle pequeño, un olor, un sonido, una sensación de que tu casa ya no es tu casa. Y esta historia comienza así. Una mujer llamada Claudia, madre soltera, se mudó a un piso antiguo a las afueras de Madrid, en España. Era un piso barato, demasiado barato para la zona. Ella lo vio como una oportunidad. 2 habitaciones, paredes gruesas, suelo de madera y una sensación extraña, pero no desagradable. Solo una sensación como de casa vieja. El casero le dijo lo típico. Aquí vivía una señora mayor, que falleció hace años. Pero el piso está bien. Claudia no preguntó más. La primera semana fue normal. Mudanza, cajas, trabajo, cansancio. Dormía profundamente. Pero a partir del día 9, algo cambió. La primera señal fue el olor. Una noche, mientras cenaba, notó un olor extraño en la cocina. Era un olor fuerte, seco, como metal caliente. Abrió la ventana. Fue al baño, pero nada. Pensó que sería una tubería vieja, pero a la madrugada el olor regresó y esta vez era distinto, más penetrante, como algo quemado, pero no como comida quemada. Era un olor que se metía en la nariz y se quedaba. Un olor que hacía que la garganta se cerrara. Y fue entonces cuando ella dijo la frase que después repetiría una y otra vez. Olí a azufre, pero yo no sabía que eso era azufre. Esa noche no pudo dormir. Se despertó a las 3:07 de la madrugada, sin motivo, sin pesadilla, sin ruido. Solo abrió los ojos, como si algo dentro de su cuerpo le hubiera dado la orden de despertarse. Y en ese momento lo escuchó. Un sonido detrás de la pared. No era un golpe normal. No era una tubería. No era un vecino. Era como un arrastre. Como uñas rozando lentamente el yeso desde dentro. Un sonido suave, repetitivo. Claudia se quedó inmóvil. No quería moverse. No quería respirar fuerte. Porque cuando pasan estas cosas, el cuerpo humano lo siente. Cuando algo no es normal, lo sabes. Al día siguiente, se levantó con ojeras. Le contó a una amiga. Su amiga se rió de ella. Dijo, sería una rata. Claudia hasta quiso creerlo. Pero esa misma noche, a esa misma hora, ocurrió otra vez. El mismo arrastre a las 3:07 de la madrugada. Pero ahora era más fuerte y se escuchaba como si viniera de varios lugares.
no de una pared, de dos. Y esa noche, además, ocurrió algo peor. La puerta del armario del pasillo se abrió completamente sola. No un poquito, se abrió completamente, como si alguien la hubiera empujado desde dentro. Claudia encendió la luz y vio el armario vacío, pero el aire dentro del armario era frío, frío de verdad, como si ese armario no estuviera conectado con la temperatura del resto del piso. Esa noche durmió con las luces encendidas. Y aquí viene el error fatal. En lugar de pedir ayuda profesional, en lugar de hablar con alguien serio, en lugar de buscar una explicación racional primero, Claudia hizo lo que hace mucha gente hoy en día. Se metió en internet y buscó ruidos en las paredes a las 3 de la mañana, olor de azufre en casa, presencias en el hogar, cómo limpiar una casa espiritualmente. Y ahí empezó el desastre. Porque internet está lleno de personas que no saben lo que están tocando. Gente que recomienda limpiezas sin protección, rituales caseros, oraciones mal hechas, velas encendidas en lugares incorrectos y lo peor de todo, rituales que no limpian absolutamente nada. Solo llaman, solo abren. Claudia encontró un vídeo que decía: si tienes una entidad en casa, haz esto. Enciende una vela negra, pon un espejo frente a la puerta y di esta frase para expulsarla. Vela negra, espejo, frase, a las 3 de la madrugada. Imagínate. Ella no sabía que un espejo en el esoterismo se considera una puerta. No sabía que una vela negra no es limpieza. No sabía que hacerlo a esa hora, en esa energía, es como tocar una puerta y decir: si hay alguien ahí, contéstame. Esa noche lo hizo. Colocó el espejo mirando hacia la puerta del salón. Encendió la vela y repitió lo que escuchó en el vídeo. Y durante unos segundos no pasó nada, hasta que el espejo empezó a empañarse, pero la habitación estaba caliente. No había vapor, no había ducha abierta. El espejo se empañó desde el centro hacia los bordes. Y entonces ocurrió algo que ella no pudo explicar jamás. La vela se apagó sola. No como cuando se acaba. Se apagó de golpe, como si alguien soplara desde muy cerca. Y en la oscuridad, Claudia escuchó un golpe en la pared. Un solo golpe, pero tan fuerte que la pared vibró. Y justo después, un susurro. Un sonido húmedo, como un murmullo pegado al oído. Ella salió corriendo al dormitorio y cerró la puerta. Se quedó sentada en la cama temblando sin llorar siquiera. Pero cuando el miedo es real, el cuerpo no llora, el cuerpo se congela. Y esa noche a las 3:33 de la madrugada escuchó algo peor. Pasos,
dentro de su casa, como si alguien caminara descalzo sobre el suelo. Y lo más horrible es que se detenían siempre frente a su puerta, como si algo se quedara ahí, parado, escuchándola respirar. Esa fue la primera noche en la que Claudia comprendió algo. Aquello ya no era sugestión, aquello ya no era energía negativa, aquello era una infestación, y lo que había hecho en ese ritual de Internet no lo expulsó, lo invitó. Después de aquella noche, Claudia no volvió a ser la misma, porque hay una diferencia enorme entre sentir miedo y sentir que algo te está escuchando desde dentro de tu propia casa. Al día siguiente se despertó con el cuerpo rígido, como si no hubiera dormido. El espejo seguía en el salón. La vela negra estaba caída, derretida sobre la mesa, como si alguien la hubiera apretado con fuerza. Pero lo que más le impactó no fue eso, fue el olor. El olor a azufre ya no era leve ni pasajero, era fuerte desde por la mañana, como si alguien hubiera encendido fuego desde el suelo. Claudia abrió ventanas, encendió el extractor, puso ambientador. Y nada, el olor se quedaba pegado. Y a partir de ese día comenzó una etapa que muchas personas describen exactamente igual cuando hay infestación. La casa empieza a cambiar de carácter. No es que pasen cosas, es que el ambiente se vuelve hostil, como si el hogar se volviera un lugar donde no eres bienvenida, como si el aire te empujara a salir, como si la casa te rechazara. Y lo más inquietante fue que el olor no estaba en toda la casa por igual. Se encontraba en lugares específicos, primero en el pasillo, después en el baño, luego, curiosamente, en una esquina del salón, justo donde había estado el espejo. Claudia decidió llamar al casero. Él vino, olió y dijo que tal vez era una tubería antigua. Revisó el gas, revisó la calefacción, pero no encontró nada. Y mientras él revisaba, Claudia notó algo que casi le paralizó el corazón. El casero se quedó mirando el pasillo serio y dijo: ¿Tú has hecho obras aquí? Claudia respondió que no. Entonces él señaló la pared del pasillo, cerca del armario. Había unas marcas, 3 líneas finas como arañazos, pero no eran arañazos superficiales, eran arañazos profundos, pero no estaban ahí antes. Claudia sintió un frío en el estómago, porque no era una marca accidental, no parecía un mueble, no parecía una mudanza, parecía algo hecho con intención. El casero no dijo nada más, pero se fue rápido, demasiado rápido, y Claudia se quedó sola, en silencio. Y ese silencio empezó a ser lo peor, porque cuando una casa está infestada, no es solo ruido y sombras, es el silencio previo, ese silencio raro donde sientes que si hablas, algo puede responder. Esa misma noche Claudia decidió hacer lo que Internet también le había dicho: una limpieza con sal y humo. Compró sal gruesa, compró incienso y siguió otro tutorial. Echó sal en las esquinas, encendió el incienso y recorrió la casa repitiendo una frase que leyó en una página.
Pero lo que nadie le explicó en esos vídeos es que si haces una limpieza mal, sin saber lo que estás removiendo, puedes provocar dos cosas: que la presencia se enfurezca o que la presencia se fortalezca. Y algo que alimenta muchas infestaciones: la atención. Esa noche el ambiente en casa de Claudia se volvió más pesado. El humo del incienso no subía, se quedaba bajo, como si el aire estuviera denso. Y entonces ocurrió algo inquietante. Mientras pasaba por el pasillo, el incienso se apagó. Solo ahí. Ella volvió a encenderlo, pero se volvió a apagar otra vez, justo en el mismo sitio, como si esa zona estuviera bloqueada, como si el aire se tragara el fuego. Claudia sintió una presión en el pecho, pero decidió seguir. Terminó la limpieza y se fue a dormir. Y esa fue la noche en la que empezó lo peor. A las 3:15 de la madrugada, Claudia se despertó porque escuchó un sonido en la cocina. Era un sonido que todos reconocemos, como cuando se abre un cajón, lentamente. Ella se quedó quieta, mirando la oscuridad, esperando, y entonces escuchó otro cajón. Después, un golpe seco. Claudia se levantó, tomó el móvil con la linterna, caminó despacio hacia la cocina, y cuando llegó, la escena era imposible. Los cajones estaban abiertos, pero no solo abiertos, estaban completamente fuera, como si alguien los hubiera arrancado. Los cubiertos estaban esparcidos por el suelo y en la mesa había algo que le heló la sangre. La sal que ella había colocado en una esquina estaba ahora en el centro de la mesa, formando un círculo perfecto, como si alguien hubiera querido decirle: ¿esto es lo que querías hacer? Yo también sé jugar. Claudia retrocedió y en ese momento escuchó un golpe brutal en la pared del pasillo. Pero no era un golpe de tubería, era un golpe con intención, un golpe como de puño. Y justo después escuchó algo más, una risa. No era una risa humana, no era una risa clara, era un sonido ahogado, como si alguien se riera desde dentro. Y se escuchaba desde el pasillo. Claudia corrió al dormitorio y cerró la puerta. Se metió en la cama temblando y llamó a su mejor amiga. La amiga no contestó. Era tarde y Claudia empezó a llorar por primera vez. Pero cuando empezó a llorar, escuchó el sonido más perturbador de todos: un arañazo justo detrás de su puerta, como si algo estuviera raspando lentamente la madera desde afuera. Y entonces la puerta se movió. No mucho, pero se movió como si alguien empujara desde el otro lado. Claudia se quedó paralizada y en ese momento ocurrió algo que marcaría su vida para siempre. Su móvil, que estaba en su mano, encendió la pantalla solo, sin notificación, sin llamada. Solo se encendió y apareció un número sin nombre, sin foto, solo el número, y comenzó a llamar.
Claudia no contestó, no podía, pero el móvil vibraba con fuerza y lo peor fue que la pantalla mostraba una palabra bajo el número, una palabra que su teléfono nunca había mostrado antes. Decía casa, como si la casa la estuviera llamando, como si aquello que estuviera dentro hubiera encontrado una forma de comunicarse con ella. La llamada se cortó sola y en el silencio Claudia escuchó el último sonido, un susurro clarísimo. Era una voz masculina. Claudia dejó caer el móvil, no gritó, no pudo, porque en ese momento su mente entendió algo que ninguna persona quiere entender jamás. Aquello no era un espíritu perdido, no era una presencia vaga, no era algo malo sin forma, era algo inteligente, algo que entendía lo que ella estaba haciendo, algo que sabía que ella estaba intentando expulsar, y ahora le estaba respondiendo. Aquella noche Claudia no durmió y al amanecer hizo algo que la mayoría de las personas hacen cuando ya están al límite. Buscó otro vídeo, otro ritual, otro consejo y ahí vino el error más fatal de todos, porque el vídeo que encontró hablaba de hacer un cierre de portal y decía algo muy específico. Usar un espejo, una vela negra y decir el nombre de la entidad para que se vaya. Decía que si lo decías fuerte, funcionaba. Claudia estaba desesperada. Y la desesperación es el combustible perfecto para lo desconocido. Esa misma noche, cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, volvió a preparar el ritual. Y esta vez la casa entera reaccionó. Hay un momento en estas historias en el que todo cambia. Un punto exacto donde lo que parecía un susto, una sugestión o un fenómeno aislado se convierte en una certeza. Y Claudia llegó a ese punto la noche en que decidió repetir el ritual del espejo. Lo preparó todo como lo indicaba el vídeo. Apagó las luces del salón, colocó el espejo frente a la puerta principal, inclinándolo levemente, como si estuviera mirando hacia el pasillo. Encendió una vela negra a un lado y se sentó delante con el móvil en la mano temblando, porque en el fondo ya sabía que aquello no era una buena idea. Pero también sabía otra cosa. Estaba sola. Y cuando estás sola en una casa infestada, la mente no busca lo correcto, busca desesperadamente algo que le dé control. El vídeo decía que debía pronunciar una frase para cerrar el portal y luego decir en voz alta: «Te ordeno que te vayas». Claudia lo hizo, primero en voz baja, luego más fuerte. Y entonces sucedió algo que no estaba en el vídeo. El espejo empezó a oscurecerse, no como cuando se apaga una luz. Se oscureció como si el cristal se llenara de humo por dentro, como si detrás del espejo hubiera un cuarto negro, un lugar sin luz. Claudia acercó el rostro, casi sin darse cuenta, y lo vio. Una sombra, pero no una sombra normal. Era una forma humana, demasiado alta, con una cabeza inclinada, como si estuviera observándola desde un lugar que no era este mundo. Claudia se levantó de golpe, y en ese instante la vela negra se apagó sola. La casa quedó completamente a oscuras, y entonces, desde el pasillo, escuchó el sonido que la paralizó. Un golpe, un golpe en seco,
como si algo hubiera golpeado la pared con la palma de una mano enorme. Claudia encendió la linterna del móvil y el pasillo estaba vacío, pero el aire del pasillo era distinto, era más frío, más pesado y olía peor que nunca. El olor a azufre se había multiplicado. No era un olor tenue, era como si alguien hubiera derramado algo químico en el suelo. Claudia se tapó la nariz y entonces lo escuchó. No en la pared, no en el techo, sino detrás de ella. Un susurro en el salón, una voz ronca pegada a su espalda. Dijo algo que se le quedó clavado para siempre. No sabes lo que estás haciendo. Claudia se giró con el móvil levantado, pero no vio nada. La temperatura bajó tanto que le dolieron los dedos de las manos. Y el silencio que vino después fue un silencio de amenaza. Un silencio que parecía decir: Ahora te toca a ti. Ella caminó hacia su habitación y entonces empezó el caos. Los golpes empezaron en las paredes. Primero uno, luego otro, luego 3 golpes seguidos. Pero no eran golpes desordenados. Tenían ritmo, como si algo estuviera caminando dentro de las paredes. Como si algo se desplazara por dentro del edificio. Claudia llegó a su puerta y antes de entrar escuchó un sonido metálico en la cocina. Como si alguien hubiera tirado una olla al suelo. Después se escuchó un vaso romperse. Y luego, un sonido que no debería escucharse en una casa vacía. Una respiración muy fuerte, como si alguien respirara por la nariz con rabia. Claudia cerró la puerta del dormitorio con llave, se metió en la cama y se quedó mirando hacia la oscuridad. Y entonces ocurrió algo que convirtió la historia en una pesadilla real. La cama se hundió. No mucho, solo un poco, como cuando alguien se sienta al borde. Claudia se quedó congelada, porque lo sintió clarísimo. Había peso. Había algo apoyándose. Y la cama se hundió más, como si esa presencia se hubiera sentado completamente. Claudia no podía respirar. El móvil se le resbaló de la mano. Y en ese silencio la voz volvió. No la escuchó con los oídos, la escuchó dentro de su cabeza. Una frase lenta, una frase pesada, que decía: Me llamaste. Y entonces Claudia sintió un dolor agudo en el pecho. No era un ataque de ansiedad normal. Era como si una mano invisible le apretara el esternón. Intentó gritar, pero no podía. Intentó moverse, pero no podía. Y ahí entendió lo que le estaba pasando. Parálisis del sueño. Pero esto no era una parálisis común. Esto era una parálisis con presencia, porque Claudia no solo estaba inmóvil, sentía que algo estaba encima de ella, y el olor a azufre estaba ahora en su cara, como si lo respirara directamente de una boca invisible. Y en medio de esa parálisis escuchó el sonido más horrible de todos, un gruñido, no de animal, no de humano, un sonido grave, un sonido profundo, como un rugido contenido. Después escuchó un sonido cerca de su oreja, como si alguien pasara la lengua por los dientes. Y la voz susurró: Esta es mi casa. En ese momento, Claudia logró mover un dedo.
Luego una mano, y de golpe el peso desapareció. El aire volvió, el olor se redujo un poco, y Claudia empezó a llorar con una desesperación que no era humana, era puro terror. Se levantó, encendió todas las luces del dormitorio, y lo primero que vio fue algo que no podía estar ahí. En la puerta de su habitación había marcas nuevas, nuevos arañazos. 4 líneas nuevas, muy profundas, como si algo hubiese intentado entrar. Pero lo peor era que las marcas estaban a la altura de la cerradura de la puerta, como si esa cosa hubiera sabido exactamente dónde tocar. Claudia tomó el móvil y llamó a su madre llorando. Su madre fue al día siguiente. Cuando entró al piso, su madre se quedó quieta en el pasillo y dijo: «Aquí huele a quemado». Claudia se quedó helada, porque eso significa algo. Significa que no era solo su imaginación, no era solo su mente. La madre también lo percibía, pero lo peor no fue el olor. Lo peor fue lo que encontraron en el salón, el espejo. El espejo que Claudia había usado no estaba donde lo dejó, estaba en el suelo, roto, y entre los fragmentos había algo negro, como ceniza, como si el espejo hubiera sido quemado desde dentro. La madre se santiguó y dijo una frase que Claudia jamás olvidará: «Esto no se limpia con vídeos». Y tenía razón, porque el ritual de Internet no cerró nada. Ese ritual fue una invitación, fue como abrir una puerta y gritar: «Si hay algo ahí, ven». Y esa noche, a las 3:30 de la madrugada, algo vino. Claudia empezó a dormir en casa de su madre, pero incluso fuera de su piso, empezó a tener sueños extraños. Sueños con pasillos oscuros, con paredes que respiraban, con puertas que se abrían solas y siempre, siempre el mismo olor, azufre, como si aquello no solo estuviera en la casa, sino que se hubiera pegado a ella, como si el ritual que ella había realizado hubiera creado un vínculo, como si la infestación ya no estuviera en el lugar, sino también en la persona. Y aquí viene el siguiente error, un error que mucha gente comete. Cuando sienten que algo está pasando, buscan ayuda, pero no buscan ayuda correcta. Buscan a cualquiera, a la primera persona que diga «yo te lo quito». Y Claudia encontró a alguien así, un supuesto limpiador espiritual que le prometió expulsarla de todo. Le dijo que iría al piso una noche, que haría un ritual, que lo enfrentaría, y Claudia aceptó, porque estaba desesperada, y la desesperación es el mejor alimento para lo oscuro. Claudia no volvió a dormir en ese piso. Al principio intentó regresar por sus cosas, pero cada vez que entraba sentía lo mismo: presión en el pecho, dolor de cabeza, náuseas, y ese dolor que parecía salir de las paredes. Terminó mudándose, dejó los muebles, dejó la ropa, dejó los recuerdos, porque hay un punto en el que entiendes que hay cosas que no se arreglan con valor, hay cosas que simplemente se abandonan. Tiempo después, el casero alquiló el piso a otra persona, y según vecinos del edificio, el piso volvió a quedarse vacío en menos de 3 meses. No dieron explicaciones, solo se fueron. Y eso fue lo que convirtió la historia de Claudia en una advertencia real. Porque si diferentes personas entran y se van, algo está pasando, y no es psicológico. Esto es lo que quiero que te quede grabado para ti, para tu familia, para cualquiera que esté escuchando este episodio. Porque muchas infestaciones no empiezan por maldad, empiezan por ignorancia.
y por el error más común del siglo XXI, buscar rituales en Internet. Hay vídeos que te dicen pon un espejo, enciende una vela negra, di esta invocación, hazlo a las 3 de la mañana, pero eso no es limpieza, eso es abrir puertas. Si tu casa ya tiene actividad, ese tipo de rituales son como gritar a la oscuridad, aquí estoy, ven. No uses espejos como herramienta espiritual si no sabes. Los espejos son portales. Si estás en un lugar con actividad, un espejo mal colocado puede actuar como un amplificador. Y esto es otra trampa típica. Cuando una casa está infestada, lo peor que puedes hacer es provocar interacción. No hagas sesiones de Ouija, no hagas grabaciones nocturnas llamando a espíritus, porque cuando hay infestación, no buscas contacto, buscas corte. Muchos estafadores se aprovechan del miedo y lo peor es que algunos hacen rituales sin saber, removiendo cosas y dejando el ambiente aún peor. Una casa infestada no se cura con show, se trata con respeto, con método y con cierre. Estas señales son las que se repiten en testimonios reales. Olor a azufre, golpes en las paredes de madrugada, pasillos cuando no hay nadie, objetos que cambian de sitio, sombras rápidas, sensación de vigilancia constante, animales que se niegan a entrar en una habitación, parálisis del sueño repetitiva, cambios fuertes de temperatura, arañazos en las puertas o paredes, sensación de opresión en el pecho al entrar en tu casa. Si se juntan varias de estas señales, no estamos hablando de mala vibra, estamos hablando de algo que ya tomó territorio. No duermas sola si la actividad aumenta. Si sientes golpes fuertes, presencias o parálisis repetitiva, ve con familiares, con amigos o con alguien cercano. El aislamiento es un detonante emocional. Parece muy simple, pero es clave. Una casa cerrada, una casa oscura, con silencio absoluto, es el ambiente perfecto para que el miedo se apodere de ti. No uses velas negras, no invoques, no uses espejos, no hagas nombramientos, solo limpia de forma natural y básica tu hogar, abre ventanas, limpia el suelo, tira objetos que te den mala sensación, ordena tu casa, quita cosas viejas y acumuladas, porque el desorden también es energía estancada. Es muy importante tener presente siempre amuletos de protección, oraciones personales, sal en la entrada, incienso suave. El objetivo no es desafiar, el objetivo es recuperar paz. Aquí no se juega. Si hay señales graves y repetidas, busca un sacerdote, un especialista serio en limpiezas o incluso apoyo psicológico si el miedo ya está afectando tu propia vida. Porque aunque sea espiritual, el terror también deja trauma real. Lo más peligroso de una infestación no es solo lo que se escucha, es el error de pensar que puedes controlarlo. Porque la mayoría de las personas no abren portales por maldad, lo abren por desesperación, por dolor, por curiosidad. Y cuando lo hacen sin conocimiento, la casa cambia, el ambiente se vuelve pesado, la noche se vuelve hostil y el hogar deja de sentirse hogar. Así que si alguna vez sientes golpes en las paredes a las 3 de la mañana, si sientes un olor a azufre que invade tu propia casa, si ves sombras que se repiten, si el miedo se instala profundamente en tu interior, recuerda esto. No luches con rituales de Internet, porque podrías terminar abriendo la puerta que no debiste tocar. Esto fue Susurros de la Bruja Encantada. Y si esta historia te estremeció, déjamelo en los comentarios, porque lo que ocurre en la oscuridad a veces no se queda en la oscuridad.